nueva rueda de prensa del Festival de Sitges. Personalmente, como director, estoy muy contento de tener la premier mundial de una película tan estupenda como Irati, pero también por un equipo tan estupendo como el que tiene, y una persona, Pablo Urquijo, que es un gran creador, con mayúsculas, y que hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, de verlo crecer, madurar y ver que pronto se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del fantástico en este país. Así que voy a presentar a toda la mesa, pero muy satisfecho, de verdad, de teneros aquí hoy con una película como Irati, que apuesta por la fantasía y que apuesta por el género valientemente en nuestro cine. Así que enhorabuena, y es un gran día, creo, hoy. Por eso, porque es un día donde vamos a ver cosas de cine español que no se suelen ver en este domingo en Sitges. Tenemos aquí a Itziar Ituño, perdonad si la pronunciación a veces no es, aunque soy muy de Euskadi, porque ya lo sabéis, me encanta, pero el vasco no lo domino. Pero Itziar Ituño, actriz, bienvenida. Gracias. Eneko Sagardoy, bienvenido, enhorabuena también. Pablo Urquijo, bienvenido una vez más. La actriz también Edurne Azkarate, bienvenida y también enhorabuena por... Y el productor Manu Paino, enhorabuena también porque valiente en producir películas como esta y que conseguir que se hagan. Es pues, decir, gracias. Y también agradecer a Filmax una vez más también que favorezca y que nos apoye por tener este cine en Sitges. Es decir, muchas gracias. Así que empezamos la rueda de prensa. Buenos días a todos, enhorabuena por la película. Me he quedado asombrada esta mañana. Quería preguntarle a Pablo Urquijo si, teniendo lo que tenemos aquí, ¿para qué mirar afuera muchas veces si tenemos cosas tan bonitas que contar, ¿no? ¿Cuál es el origen de la idea, ¿no? ¿De dónde parte el deseo de hacer esta película? Bueno, gracias a todos por venir lo primero, y gracias, Ángel. Es un honor estar aquí. Pues precisamente como dices, es una cosa muy local, muy arraigada, que parte de hecho de los cuentos que a mí me contaban cuando era niño, cuando iba al monte, las cuevas y demás, de la mitología vasca, que es nuestra, está arraigada absolutamente en nuestra cultura, pero que es totalmente exportable, ¿no? Digamos de alguna manera. Es una cuestión de hacerla con amor y con ganas. Yo es algo que amo y por eso me he embarcado en esta gesta. Ha sido una producción muy potente, complicada y dura, pero si la haces con amor desde las tripas, pues las cosas salen, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo es local, nuestro, pero totalmente exportable. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y decir que es muy interesante lo que comentáis de que cuando ibas al bosque o ibas al pueblo y te explicaban historias, pues las historias, los mitos, si no se divulgan, se pierden, ¿no? Es decir, si no se visibilizan. Y en el sentido de lo que habláis de lo que es la introducción de religiones que luchan contra el paganismo, de todo lo que habéis trabajado, supongo que os habéis tenido que documentar mucho. Ahora que en Barcelona ha habido un gran debate sobre este aspecto, porque se han hecho varias exposiciones, todo el tema de las brujas y de las hechiceras, que siempre se les había visto en el mundo del cine o en el mundo de la ficción como personajes pues oscuros, ¿no? Muchas veces, o blancos, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva fantástica, mágica. Pero realmente, ahora que tenemos que reivindicar más el papel de la mujer, eran las mujeres que tenían el conocimiento en aquella época, ¿no? Porque eran los que conocían la medicina, las que conocían las plantas para sanar, y en cambio los médicos eran auténticos matasanos, ¿no? Solo eran hacer sangrías a la gente o decirles que se acogieran a un dios. Entonces, vosotros en esa documentación habéis llegado a ese aspecto, ¿no? Al tema de ese papel de la mujer como podríamos decir, como la científica de la época,
que es oprimida por la religión que viene de fuera? Sí que me he documentado mucho, pero es algo que he mamado tanto desde niño, y la figura de Mari como la diosa primordial, o sea, es una diosa madre que también es un vestigio de una cultura preindoeuropea que había en toda Europa, ¿no? O sea, donde se le rendía culto a la diosa madre, que hay muchísimos estudios. Marie Gimbutas, por ejemplo, que era una científica lituana, pues ha hecho muchos, hay libros sobre el tema, y es algo que a mí siempre me ha apasionado. Entonces, en la mitología vasca tenemos la suerte de, creo que gracias tanto a la orografía como el idioma, que se ha perpetuado pues este vestigio, este fósil, porque en los propios cuentos encontramos esa simbología que la encontramos también en el resto de Europa, o sea, en esa figura de la diosa matriarcal, ¿no? Entonces, mi idea era, pues, a través de esta pérdida, de este ocaso, de estas criaturas que realmente representan la mitología, que hay una frase muy bonita, que es la que ponemos como frase de la película, que es «Izena duen guztia bada», todo lo que tiene nombre existe. Entonces, si lo dejamos de nombrar, desaparece, ¿no? Cuando llegan grandes religiones, cuando llegan... hoy en día podemos ver también, o sea, grandes empresas que lo abarcan todo y lo absorben absolutamente todo, ¿no? Ese aspecto, pues es, digamos, podríamos entrar en conceptos antropológicos sobre lo vertical, lo horizontal, lo matriarcal, lo patriarcal, lo apolíneo, lo dionisíaco, ¿no? Lo gnótico y lo olímpico, ¿no? Es un poco, me puedo empezar así, una comuna o Wall Street. Digamos que realmente en los símbolos de la mitología podemos encontrar lecciones también para la vida común de hoy, o sea, para hoy en día, ¿no? El respeto hacia la naturaleza, el respeto al pequeño, el respeto a todos los demás, no un único ente que lo absorbe todo. Entonces, en ese sentido, de manera muy abstracta también, porque tampoco creo que no es una película que tenga una ideología política como tal, en ningún sentido, sino que yo hablo de cómo yo veo el mundo, de lo que a mí me entristece que se pierda, y lo hago para perpetuar los nombres de las criaturas de la mitología vasca y de la diosa madre Mari. Buenos días, muchísimas gracias por esta película, felicidades a todos. A mí me gustaría preguntar por el lenguaje, por ese vasco que escuchamos en la película, que creo que ha sido recuperado, que es un vasco muy especial, y bueno, por una parte, ¿cuál ha sido la labor de recuperación de trabajo con este idioma, y a los intérpretes un poco cómo ha sido también la labor de adoptarlo y de interpretarlo? Bueno, por mi parte, voy a empezar yo. He contado con la ayuda de Gorka Lazcano, que es el mismo que hizo el euskera de Ermentari, que en Ermentari hicimos un euskera alavés antiguo. En este caso hemos querido un poco tampoco es recuperar, porque al final es ficción y no es un documental esto, entonces lo que queremos es darle la sonoridad de un euskera antiguo de la zona del norte, de la zona del Pirineo, y bueno, pues tiene H's que son que suenan ¿no? Que se llama que yo creo que puede ser por la influencia al árabe también. Bueno, le hemos dado así un asperena, ¿no? El asperena. Entonces, por un lado, claro, esto es más también para los vascoparlantes, ¿no? Los euskaldunes notamos esa diferencia. Pero sí que yo siempre creo que es importante, yo a la hora de decidir hacer esta película en euskera, es porque es lo lógico. O sea, ¿no? Si estos cuentos tan arraigados también en la propia lengua, sus nombres, las frases de los cuentos, la sonoridad, la rima, en la película hemos aplicado muchísimo la rima, no sé si lo habéis notado, ¿no? Porque los subtítulos no funcionan, pero luego los personajes hablaban casi cantando todo el rato, y eso también lo hemos aplicado y ha quedado muy bonito. Y yo creo que eso a la película lo enriquece y le da un puntito exótico que es bonito, tanto para los euskaldunes como para los que no saben. Y luego a la hora de aplicarlo. Bueno, hay diferencia de opiniones, yo creo, en el equipo. Algunos nos unimos antes, otros más tarde, pero yo creo que lo importante es que en la película sí que ha quedado un euskera muy homogéneo, que ninguno hablábamos, y eso es lo bonito. A mí personalmente me ayudó muchísimo ya desde el proceso de castings, porque
era una cosa que venía con la película. Entonces sí que me pareció súper bello y me ayudó muchísimo a crear el personaje, y después con Paul y con Gorka hemos podido hablar muchísimo de las normas, de cómo las aplicábamos. El resto de actores seguían llegando y se unían a todo esto, y ha sido precioso, y yo me he quedado muy contenta viendo que hemos conseguido pues hacer una idea, un simulacro, no sé, de lo que sería recuperar ese euskera, que la base es muy comprensible, es el euskera que utilizamos todos, pero que tenga todos esos colores. Sí, bueno, buen día. Yo creo que al final era el límite era que no tuviéramos que subtitular en euskera estándar, el euskera que estábamos hablando en la película, pero por otro lado también es completamente normal, ¿no? Los ingleses, irlandeses en Estados Unidos tienden siempre a ser bastante fieles en muchas películas al tipo de inglés o al tipo de idioma de cada siglo, ¿no? Nuestro idioma, por ser pequeño, no significaba no tomárnoslo en serio, ¿no? Y también aplicar la misma lógica. Muchos de los actores ingleses tienen en su currículum, manejan el acento, no sé qué, el tal. El euskera también es tan rico como eso, ¿no? Por mucho que... Y luego me parece muy significativo el respeto que solamente para los vascoparlantes va a ser esto significativo, ¿no? Más allá de la intención que se pueda notar para los no vascoparlantes. Creo que es muestra del respeto y de la intención también de Paul a la hora de hacer una película mundial y universal, pero con todo el respeto y dedicación también a la comunidad más pequeña, ¿no?, que la rodea. Bueno, yo voy a contar mi experiencia propia. Yo soy de Vizcaya. Somos, bueno, perdón. Pero es que él controla muy bien las zetas. En Vizcaya no se pronuncian las zetas. Seseamos, no. Y para mí ha sido un reto absoluto pronunciar bien las zetas, toda la musicalidad, que no es la mía, porque en cada provincia, hasta en cada pueblo, cada quien tiene su propia musicalidad. Yo soy euskaldunberri, eso quiere decir que aprendí el euskera con 19 años. Para mí ha sido un reto, y además hacer de Mari, que de repente piensa una, ¿cómo habla Mari? ¿Cómo habla nuestra diosa, ¿no? Que no tenemos Dios, tenemos diosa, que también es superpower. O sea, para mí ha sido todo muy, muy mágico y muy especial, y el euskera, escucharte tú hablando un euskera que no es el tuyo, ya te viste del personaje. Ha sido un viajazo, la verdad. Bueno, enhorabuena por aquí. ¿Qué tal? Bueno, yo quería preguntarles por la naturaleza, es decir, por los lugares, las localizaciones. Me parecen que son el elemento es tan fuerte de rodar ahí que pues, parece un personaje más, la montaña, ¿no? Es un atrevimiento por parte del equipo, del director, y meterse con toda esta gente ahí. Me imagino que esto habrá sido una aventura. Me gustaría que me hablaran un poco del tema y los actores cómo se han sentido en rodando en el medio natural, ¿no? Creo que ahí no hay cromas por ningún sitio, y escenarios no sé si habrá alguno, porque es que me parece todo que no veo escenarios. No sé si me pueden hablar de algo de eso, porque tuvo que haber sido muy duro y a la vez muy bonito, ¿no?, rodar en estas localizaciones tan especiales. Pues sí, hombre, realmente, o sea, yo cuando era hay muchas localizaciones que yo las conocía ya de pequeño, ¿no? Lugares a los que yo iba y me decían que aquí está la cueva de Mari, o este era el bosque de Basayán, ¿no? Pues, y al final es que, como tú dices, las localizaciones son parte protagonista de la película. O sea, es el realismo de ir a rodar a un sitio con prácticamente luz natural, porque la película está rodada planificada de manera para tener siempre el sol de contra, y solo con rebotes, o sea, y en la oscuridad con fuego real. Eso es un currazo que se ha pegado Gorka Gómez. Entonces le da un realismo, una textura a la película, que es lo que también pide, ¿no?, cuando hablamos de estas deidades mitológicas que están totalmente arraigadas a ese mundo natural, ¿no? Y luego pues el hecho de rodar pues ha supuesto un esfuerzo, por supuesto, pero es una gozada, la verdad. Pues un poco también respondiendo a la primera pregunta, joder, coges, planificas, te vas con un equipo
profesional, porque tenemos unos profesionales increíbles y podemos sacar una película que tenga una factura que parece de Hollywood, pero lo podemos hacer aquí. Y es cuestión de buscar los sitios, saber mimarlos, sacarlos bonitos y que tenga sentido en la película. Y luego pues ha sido duro. Bueno, por ejemplo, teníamos una cueva, rodamos hemos rodado pues en ríos, tal, no sé qué, pero rodamos en una cueva que era una bajada de 20 minutos y una vez estuvimos una semana en una cueva y otra semana en otra cueva. La primera semana, que era Recruits en Oñati, era una bajada de 20 minutos y no podíamos salir todo el día, ni para comer. Entonces, para mear, teníamos botellas con nuestros nombres. Y estábamos ahí metidos, todos con antorchas, la gente no podía fumar, y bueno, pues ha sido duro, pero joder, estás ahí y es de verdad, o sea, estás en las entrañas de la tierra, ¿no? En Mari. Eso es lo bonito. Y bueno, a nivel de esfuerzo, pues que os digan un poco aquí. Yo en Recruits, Paul, más de una vez te dije, no puedo creer que nos dejen rodar aquí. Porque era precioso. Yo entraba todos los días con la cámara como una turista. Es que era increíble y no había que hacer nada. Era así. Y es verdad que ha sido una pasada rodar en esos sitios. Bueno, la naturaleza tiene sus inconvenientes. Hasta que no llegábamos al hotel nadie pisaba en llano durante horas. Pero es que se ve en la película lo bonito que era todo. Es que íbamos a unos sitios preciosos, de verdad. Y Mari nos ayudó bastante con el tiempo. Sí. Una cosa, por ejemplo, de la peli es que la primera parte transcurre en verano, porque la batalla de Roncesvalles transcurrió en agosto, entonces tiene que ser verde. Y luego el resto de la película yo quería que tuviera ese punto de ocaso mortecino del otoño, ¿no? Como ese mundo que está desapareciendo y demás. Y aparte que la selva de Irati, cuando se pone dorada, es impresionante, ¿no? Entonces, claro, nosotros rodamos 8 semanas. Y teníamos que pillar justo el momento en el que pilla el frío. Le preguntamos al pastor del Gorbea, que te suele decir más o menos cuándo empieza a hacer frío para que torne la hoja, y lo pillamos. O sea, tuvimos una suerte. De hecho, cuando entramos a interiores empezó a llover vendaval, cuando rodamos en Loarre, por ejemplo, en el Castillo de Loarre, en Huesca. O sea, según entramos a interiores, entró en octubre, el puente de... Eso es, que justo empieza a hacer frío, y de ahí pasamos a las cuevas. Y fuera de las cuevas estaba diluviando. El resto las anteriores semanas nos hizo bueno. Incluso os diría que hubo 2 días que nos hizo un poco malo, y de repente tuvimos una niebla en el río, llovió un poquito y las rocas brillaban. Para la secuencia de la Lamía, es que hemos tenido product placement de Mari. O sea, realmente nos ha ayudado tanto que no podemos estar más agradecidos. Y es prueba de que existe. Sí existe. Hola, buenos días. Ahora que decíais esto de sí existe, os quería preguntar a los actores, porque Paul ya lo ha explicado un poco, cómo os apela directamente a vosotros la historia que explica la película. Y también a Itziar que explique cómo es participar en un film donde no se te ve la cara en ningún momento. Empiezo. Bueno, es que Mari no es una, es todo, ¿no? Es la tierra, es la naturaleza, es la fuerza vital, creadora, femenina de lo natural, con todo su lado tremendo, con su parte de cómo hace la naturaleza, ¿no? Nos premia y nos castiga. Es todo aquello en lo que creían las mujeres y hombres antiguos en los albores de la historia. Entonces, encarnar eso era para mí el papelón de mi vida. Cuando me lo ofreció Paul, dije, y luego me dijo, pero no se te ve la cara. Y dije, mejor, porque somos todos, todas, todes, que se dice ahora. Y bueno, pero Mari hablaba, y las cosas que cuenta, lo que habla, yo cuando lo leí se me pusieron los pelos de punta y dije, yo esto lo tengo que hacer sí o sí, porque no voy a encontrar otro personaje así, que me lo ofrezcan. Y esto es un regalo. Y de hecho el proceso de construcción del personaje fue todo un ritual, porque me tatuaron el cuerpo de Jena, estuve durante 2 horas quieta,
mientras me ponían la ajena. Después ese vestido en medio de una cueva con fuego. Tuve que aprender a hilar. Ahora sé hilar, ya sé... Si pasó, hay un colapso, yo ya me sé hacer ropa. No sé. Fue todo como se fue armando el personaje y cada cosita que pasaba era como un regalo para mi persona. Yo tengo que decir que yo me fui a una cueva antes de empezar la película. Se llama Supelegor, está en Ichina, en el Parque Nacional de Gorbea, y yo le dejé mi ofrenda a Mari para pedirle que todo fuese bien. Así que... Y quería añadir que para construir ese personaje de Mari, creo que hemos hecho una diosa paleolítica, ¿no? El vestido tenía, no sé cuánta lana era lana real teñida de rojo, currazo de Nerea Torrijos, la directora de vestuario, que es otro de los elementos de la película, porque al final son actores vestidos en lugares naturales, ¿no? Y en el caso de es un currazo todo hecho a mano, como de la época. Yo no me podía mover, encajaba en el vestido y ahí como una mosca en medio de la telaraña. Y representaba de alguna manera la urdimbre de la naturaleza, tiene eso es las raíces, el triángulo invertido de las diosas madres, de las mal llamadas Venus, pues no son Venus, son Venus, como solo es la procreación y el amor. La diosa madre es mucho más, es vida, es muerte, es guerra, es poder, es muchas más cosas. Pero bueno, el símbolo en las diosas madre matriarcales son triángulos invertidos, en el vestido tenía eso, las líneas también. Sí, tuve como 15 días todo el cuerpo tatuado de henna con las líneas y cuando se me iban borrando me daba una pena, porque era... Basadas un poco también en esas figuritas de Nosos, de Creta, que hay mucho vestigio de esas diosas madres. Y bueno, pues eso, pues el vestido era impresionante, un currazo de Nerea. Sí. Sí. Nos preguntaba... Sí, claro, van. Sí, a mí total, yo nací en Durango y el monte Amboto está ahí, que es precioso, y Mari duerme ahí, y las rocas... Tiene 7 casas, 7 montes. Sí. Mari, no, sí. Es como, y sabes que está porque la cumbre está llena de niebla. Cuando hay niebla es que está. Está Mari, es como la luz encendida de la mesilla. Entonces, claro, era impresionante de repente sentirme que formas parte de esos cuentos que yo he oído de pequeño y de repente Itziar es Mari y está llena de lana y ves que hay gigantes y hay cosas. Rey ahí, que yo soy un rey, aprendo a montar en caballo, engordo 10 kilos, como muchísimo jamón y pan de centeno. Como eso sí que ha sido un acto de fe realmente, no creer en la mitología, ¿sabes? No, también. No, pero es muy emocionante porque son historias que nos han rodeado, además de una manera no tangible, ¿no? De boca a boca desde que hemos nacido, y de repente tener el privilegio y también la creatividad que tiene Paul de repente trasladarlo a imágenes es algo que ya es imperecedero, ¿no? O sea, que ahí va a quedar y eso es emocionante, pero al mismo tiempo dejar las puertas abiertas para que incluso de estas imágenes también partan generaciones próximas para reinventarlas. Eso es precioso y es significativo de que está vivo, ¿no?, lo que hacemos. Suscribo. No, es totalmente un regalo, total, porque, no sé, yo veo películas de historia, me encantan, de fantasía y tal, y de repente poder participar en una que igual que veo, pues yo qué sé, historias medievales, de aquí, nórdicas, tal, de repente poder coger la propia historia y estar en un proyecto tan increíble, es que es absolutamente un regalo. Y a mí personalmente, claro que me atraviesa directamente y me siento honrada de poder ofrecer el cuerpo a contar una historia en el que sacamos todo este imaginario a través del de Paul, que como dice Neko, luego vendrá otro y aportará su visión, y sí, pues agradecida y de verdad que poder contar la historia de una historia tan antigua de un pueblo al que perteneces por casualidad, ¿no? y que es tan bello poder participar en esto. Yo creo que se ve en la película esa belleza natural. Y también para apoyar a que otros pueblos cuenten sus historias. Eso es importante. Sí.
Enhorabuena a todos, me parece una pequeña obra de arte en todos los sentidos. A mí particularmente me ha fascinado mucho la fotografía, le da una fuerza brutal. ¿Qué me podéis decir de esto, por favor? Lo que os decía antes, es obra de Gorka Gómez, con el que he trabajado siempre desde mis primeros cortos, o sea, es el director con el que trabajo siempre y nos entendemos muy bien. Y Gorka tiene algo muy bonito, que es que con luz natural te consigue un expresionismo muy potente, ¿no? O sea, siempre planificamos todos los planos en base a dónde está el sol para conseguir esa volumetría a contraluz, de figuras negadas, consiguiendo a veces planos tenebristas también, ¿no? Pero ese expresionismo que a mí me pide, o sea, él se adapta a cualquier cosa, a mí me pide que ese punto goyesco, ¿no?, de las pinturas negras, ese contraste expresionista, ¿no? También para representar esa dureza de la naturaleza, ¿no? Y todos sus detalles. Y ya te digo, él solo con la cámara filtrando, o sea, con filtros y tal y cual, y sabiendo dónde está el sol, hace esta maravilla. Y luego con rebotes, de repente, yo qué sé, depende en qué plano, de repente te mete un rebote doradito que de repente le sube a tal, y ves que la niña se agacha y de repente coge un poquito dorado. O sea, todo ese tipo son muchísimos detalles. O luego son los interiores solo con fuego. ¿Te acuerdas cuando se reavivó el fuego? Cuando decíamos Mari, en la escena de la cueva donde nos encontramos, después de la movida, de repente en uno de los ensayos, cuando nombramos a Mari, el fuego hizo ¡fum! Y dije, o esto está muy descontrolado o estamos muy conectados. Eran como dos de las opciones, ¿no? Y eso, también para recordar a Chema, el jefe de eléctricos, que falleció justo después de la película y no la ha podido ver, eso fue también obra de él. O sea, estaban muy compenetrados Gorka y Chema, y esas cositas, tanto eso como los rayos, que en qué momento entraban y tal y cual, estaban pactados, pero estaba él, yo me acuerdo, cogía y yo estaba en el combo y le tenía al lado, le estaba lanzando los rayos y hacía... Así que bueno, ahí está Chema con nosotros en la película. Perdona, Paul, es que en todos los departamentos hay mucha artesanía y también en la fotografía se nota eso, que con 4 cosas yo he visto como mucho trabajo artesano. Parece una película, bueno, es una película así como grande, pero en todos los departamentos hay mucha artesanía. A mí me ha encantado ver eso, por ejemplo, y lo de Gorka y Chema haciendo luz era artesanía. Es una pasada. Y cámaras bajando en quads por cuestas rodeado de figurantes, quiero decir, 4 cosas, pero de repente una cámara en un quad y 5 grúas, ¿sabes? Esto es un lujo, claro. Llenándose de barro, todo así, yo ahí va. Hola, buenos días. Muchas gracias por la película y enhorabuena por ella. A mí me ha llamado la atención, que es totalmente significativo y buscado, supongo, que los cristianos no rezan nunca al Padre Nuestro, sino que rezan el Ave María. Entonces, Mari es una diosa madre y los cristianos rezan a la Madre de Dios. O sea, se tiende un puente... Así se nos metieron en el País Vasco. Se tiende un puente entre uno y otro. Eso quiere decir que pueden pervivir, convivir y retroalimentarse y mantenerse. Bueno, eso es uno de los discursos que he querido meter en la película, ¿no? Cómo las deidades se van adaptando según la historia. Esto puede ser, me puedo poner aquí a hablar durante horas, pero es tan sencillo como decir que, el hijo amante de Mari, en tantas culturas tenemos diosas cuyos hijos son sus hijos y amantes, que mueren y resucitan. Tenemos a Isis y a Horus, tenemos a Mari y a la serpiente que hace mudar la piel, muere y resucita, como el sol, como Horus. María tiene un hijo que muere y resucita. Creo que, o sea, hay ciertas claves que se perpetúan, digamos, en la simbología de la historia. Esto ya os digo que es un debate antropológico muy, muy largo, pero en el que yo creo y que quería que estuvieran en la película de alguna manera. Pero es cierto que con la cristianización se aprovechó ese culto que había hacia la madre, para poner una diosa madre que al principio no la tenía el cristianismo, y fue la manera de entrar, de ganarse al pueblo que creía en una diosa madre. Entonces, bueno, se inventaron a la Virgen María.
Y una cosa que sí que creo que lo he dejado más claro, no se habla mal del cristianismo tampoco, o sea, no, los cristianos no son malos en la película, ¿no? Y de hecho me he tomado ciertas licencias porque la Virgen no estaba santificada en esa época. O sea, Santa María es un concepto del siglo XII o algo así, tenían sus movidas ahí en el Vaticano. Pero yo que he forzado eso de alguna manera para poder desarrollar ese discurso. O sea, sí que se habla de Cristo, no sé qué, ¿no? Sí que hablan de Jesús Christi, tal cual, nuestro Señor, bla, 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 pero sí que le da más protagonismo a la Virgen María precisamente para forzar ese discurso de transformación y metamorfosis. La flor que la pones al final en los pies de la Virgen, ¿no? O sea, como cerrando el círculo de algún modo. Y ya a partir de ahí, como vieron a Mari en el monte, que en muchos cuentos sale que Mari sale en forma de fuego y tal y cual, pues es un milagro y han visto a la Virgen y ya está. Y queda para todas las generaciones de a partir de ahí que se vio a la Virgen en el monte. Y como en muchos lugares naturales se pone que con un poder telúrico se pone una ermita. Y eso ha pasado en todos lados siempre. De manera normal, no es una imposición a veces negativa, sino que el cristianismo trajo muchas cosas positivas, ¿no? Bueno, pues también, pero bueno, había sus razones políticas también de la época y demás. Paul, ¿viste la oportunidad de filtrar ese mensaje ecologista, ¿no? Que a mí me parece que le da también mucha actualidad. Estamos hablando del siglo VIII, pero el respeto a la naturaleza, ¿no? ¿Viste también la posibilidad de filtrarlo de manera natural? Es que para mí es que desde el principio es la esencia de todo, ¿no? Es el respeto hacia los demás, es el respeto hacia el pequeño, es el dejar que todos podamos convivir. Entonces, desde el momento en el que el ser humano se entiende como una especie de representación a imagen y semejanza de Dios, todo lo demás son tus juguetes. Puedes matártelos, comértelos, quemarlo, hacer lo que te dé la gana. Entonces, si a las cosas les das nombre, a todo, si te respetas las cosas y les das nombre y una planta, una flor es importante, tienes más respeto, aunque tengas que matarla para alimentarte, ¿no? O sea, que tengas que matar a alguien, ese es el tema, que tengas que matar a gente, ¿no? Cuando matas a alguien en el bosque para comértelo, tenerle respeto a esa muerte y comértelo. Eso es lo que hemos perdido con toda con la sociedad que somos. Entonces, creo que va completamente entrelazado y arraigado con el mensaje, el tema de darle nombres o no a las deidades que representan a la naturaleza, por tener respeto y nombrarlas como seres y gente. Pues muy bien, yo seguiría aquí, vamos, Perdón, con una clase magistral de todo ello porque es fascinante. Gracias por vuestra presencia aquí en la rueda de prensa.